Hermano Laurentino, tema de mi vida. Pues analizando mi propia vida, hermanos, cómo Dios pues me ha ayudado en todo lo que cosas. Yo creo que es un tema muy fuerte, pero como dice nuestro hermano pastor, ya nos ha enseñado mucho y entonces nuestra mente ya está capacitada para escuchar a veces palabras fuertes, ¿no? Y espero que pues entiendamos este tema que es cómo sobrevivir a las pruebas y a la tentación y por supuesto y no caer en ellas. Y esto se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, del verso 2 al 15. Y les pido que pongan atención, se los leo, hermanos, para que nos demos cuenta de qué trata el tema. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. La flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuanto de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos son los versos, hermanos,
verso textual que vamos a Es Santiago 2. Santiago 2 al 15, hermana. 1 al 15. 1 al 15. 1, 2 al 15. Y entonces aquí lo dividí en 4 partes. ¿Qué provecho tiene las tribulaciones? Petición confiado, destino del rico y la tentación. Y entonces vamos a empezar, hermanos, con provecho a la tribulación del verso 2 al 4, y dice así: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, estos que conforme vamos a conociendo la palabra de Dios, vamos teniendo pruebas, quizá lo hemos tenido y no nos damos cuenta. Yo es lo que he estado reflexionando, a lo mejor son pruebas que a veces tenemos, pero por falta de conocimiento no nos damos cuenta, y aquí nuestro Dios todo nos los da. Si no intentemos, que pidamos el conocimiento, porque Él nos da, y a través de eso nos daremos cuenta en qué situación nos encontramos para el crecimiento de nuestra vida espiritual, porque de lo contrario no podríamos entender o darnos cuenta. Y muchas veces cuando estamos enfermos o nos pasa cosas, hermanos, siempre decimos que Dios nos pone esa tentación, pero dice su palabra que Dios no tiende a nadie. Y no tampoco podemos decir que Dios nos está tentando, porque Él no tiende a nadie, es lo que dice su palabra, es lo que también tenemos que cuidar. Dice, pero aquí empieza diciendo que debemos gozar de estas pruebas. Pero muchas veces decimos, pero ¿cómo vamos a poder gozar en el dolor? Pues no se puede. Pero no está refiriendo a eso, que nos gocemos en el dolor. Si lo que nos está diciendo de ese padecimiento, que gocemos porque estamos en prueba. Y eso es bueno, porque Él nos califica y Él nos ve si pasamos a la prueba y vamos creciendo espiritualmente. Vamos creciendo a través de las pruebas, porque Él no nos va a pedir permiso que si nos puede dar la prueba o no. Él cuando quiera y el momento que quiera, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Amén. Entonces, aquí nosotros, cuando dice que debemos tener gozo, debemos estar tranquilos, contentos, porque solo diremos, todo pasará, ¿no? Amén. Porque es prueba de Dios, no lo podemos negar, y tampoco vamos a estar lamentando por qué me está castigando y me porto bien, ¿no? Siempre voy a la iglesia, siempre cumplo lo que tengo que hacer, y estamos renegando, pero aquí nos dice que no, debemos estar gozosos, debemos estar tranquilamente por esas pruebas que estamos pasando. Es como un atleta que corre, ¿no? Entre más corre,
al otro día no se puede levantar porque siente el dolor en todo su cuerpo. Pero está gozoso porque está practicando y va a llegar a la meta. Algún día va a ganar. O como el que va al gimnasio, hace ejercicios y pues queda bien adolorido. Aunque ya ni puedo caminar, ¿no? Yo me acuerdo a veces cuando jugábamos el básquetbol, a veces el día siguiente o en la tarde no podíamos ya ni caminar. Y estábamos gozosos porque practicamos. Así es el que va al gimnasio, está gozoso porque cada día se pone más fuerte. Así es el crecimiento espiritual a través de las pruebas. Entonces, eso es lo que debemos estar gozosos a través de las pruebas, hermanos. Eso es lo que yo entiendo en esta parte del tema. Pero nos recomienda que hay que aguantar a través de esas diversas pruebas, porque no solamente de enfermedad, quizá económicamente, enfermedad, o a veces nuestros patrones nos corren del trabajo. ¿Y qué puede suceder? Puede ser que tengan los problemas hasta con la familia, no tener económicamente para nuestro gasto. Puede hasta pues haber problemas ahí de separación, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios dice que no debemos pues espantarnos, sino que estar firmes en todo eso. Y aunque dice que aunque estemos caídos, Él mismo nos levantará. Como vemos en muchos hombres de Dios, hombres grandes que pasaron en las historias antiguas de la Santa Escritura, como Abraham, hermanos, tenía su único hijo y él no renegó a Dios. Él aceptó lo que Dios dijo, que iba a sacrificar su único hijo. Y él lo hizo, y en cambio nosotros no podemos llegar a esa prueba, hermano. Para mí es algo difícil. Por ejemplo, a Job, tampoco podemos comparar la prueba que tuvo Job. Y yo anteriormente, cuando recién me convertí, hermanos, estudié el libro de Job, y luego ya cada persona que yo le invitaba, pues, que estudie o que me platicaban de esas pruebas o problemas que tenía ya estando en la iglesia, yo decía, estudia el libro de Job. ¿Sí? Entonces sabemos cómo Job aguantó estas pruebas. Fue fuerte, hermano. Pero sabemos que Dios nos ama y Él nos da nomás donde aguantamos, porque más no. Él no nos puede más que de lo que no aguantamos. ¿Sí? Pero debemos, claro, ser fiel a Él. Eso es lo que nos trata esta primera parte, hermanos. Y Dios es benévolo, hermanos. Es bueno porque a través de que nos da estas pruebas y nos explica que si no tenemos conocimiento, que se lo pidamos, porque Él nos lo dará sin reproche. Yo le puse aquí petición, confiado en Dios, en que Él nos dará lo que uno pide. Nos dice en Santiago 1, del 5 al 8, y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que si nosotros le pedimos, hermanos, esa promesa que Él mismo nos hace, nos lo dará, nos lo dará, pero hay que pedirlo con fe, hermanos, no dudando nada, porque si dudamos de que si me dará, no me dará, entonces aquí nos habla de que nuestra fe tiene que ser fuerte sin dudar de que Dios nos da ese conocimiento. Es lo que nos dice su palabra. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Creer que Dios es bueno, que cumple lo que promete. No piense pues que el tal recibirá cosa alguno. Pues si no tenemos fe y dudamos tanto de Dios, no vamos a estar esperando porque no lo vamos a recibir. Es lo que dice su palabra, hermanos. En el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí nos habla pues literalmente, porque como dicen, como que tiene dos almas, ¿no? Como si fuéramos dos. En una mente dice, hago esto confiando en Dios, y el otro dice, pues mejor lo hago por mi propia cuenta, ¿no? Ese es el de doble ánimo. No se decide. Es inconstante. Es inconstante. Y así podemos hacer si no tomamos en cuenta o olvidamos que Dios guía nuestras vidas. Vamos a querer tomar por nuestras propias cuentas y no llegamos a bien, como dice su palabra. Entonces Él quiere que hagamos con fe, con ánimo, no dudando nada, y Él pues nos escuchará, porque sabemos que Él da la sabiduría, viene de su boca, viene de su propia palabra. Entonces sabemos que esta sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, de hipocresía, hermanos. No es como él no es como nosotros los humanos. Él nos habla con sus palabras hermosas y hace de nuestras vidas algo hermoso, hermanos, que nos transforma, que transforma nuestras vidas, que cambia nuestras vidas, porque sabemos que cada uno de nosotros tuvimos una vida muy diferente a como estamos actualmente. Ya no, pues quizás sí nos ganan muchas cosas, pero sé que la mayoría parte de nuestra vida ha cambiado, ha transformado. Y debemos estar pues muy agradecidos con Dios, porque si no lo hubiéramos conducido, hermanos, ¿dónde estuviéramos? Si Él no nos hubiera llamado a su camino. Eso es lo que nos dice, que debemos vivir con fe, pedir con fe, estar con fe, si no dudando de Él, no haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. El paso 3 es
destino del rico. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se cae su flor y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, aquí entendemos, amados hermanos, de que en aquellos tiempos, en esa congregación, entendemos que también habían pobres, también habían ricos. Anteriormente, las personas ricas los hacían de menos, que no tenían valor, y los ricos, pues, eran bienvenidos, ¿no? Quizás los sentaban hasta acá al frente y al pobre lo sentaban hasta allá atrás. Y dice la palabra de Dios que a hoy así ya no es. Cristo vino y cambió. Ahora entendemos que todos somos iguales, pobres, ricos, grandes, chicos, ancianos, jóvenes, todos somos igual para Dios. Entonces, en aquel tiempo se humillaba a los pobres. Pero, es que bien para el pobre, ¿no? Porque él, sabemos que al pobre tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos vino a levantar. Pero, más en cambio el rico vive bajo, pues iría bajo una humillación. Y porque sabemos que ahora en Cristo las reglas se han cambiado. Sabemos que el pobre es sin estatus, quizás hasta problemas, ¿no? Y en su situación económica, porque no lo valoraban por su situación. Pero como dije, ahora en Cristo, fuimos levantados. Nos dice en Romanos 8:17, dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando la prueba nos toca, sin nada, hermanos, pues tengamos fuerzas y también que nos quedemos sin nada, pero valemos iguales y no nos sintamos menos que los demás. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la humillación, reconocer que el dinero no te hace superior ni seguro. Nos dice en Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda
que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Amén, hermanos. Amén. Amén. Aquí entendemos muy claramente que estando en Dios tenemos todo, hermano. Todo en abundancia. ¿Es Timoteo qué? Timoteo 6:17. Pero es primero, segunda. Perdón. Primero. Entonces aquí pasamos, hermano, lo más fuerte que es la tentación. Ujú, Primera de Timoteo 6. Primero de Timoteo 6:17. En los versos 12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, es Santiago 12:15, hermanos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El verso 14 dice: sino cada uno es tentado cuanto de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, esta es parte de la tentación, hermanos, pero Dios dice que bienaventurado el varón que soporta esta tentación. Soportar es de resistir el peso que tenga, ¿no? O la presión, o qué tan difícil sea el momento, ¿no? Porque pues es algo difícil que yo debo entre mí, y si un momento dado alguien me quiere robar, y me pone la pistola y me defiendo, ¿no? O me golpea y yo también. O mato, y si me dejo, me salvo, ¿no? Es algo difícil, algunas tentaciones que no es fácil, pero aquí dice que el hombre que soporta esto le espera un premio, y un premio muy grande, hermanos, que dice que es la corona de vida. Es corona de vida, es como la corona que gana un vencedor de algún deporte, no como la de un rey, es muy aparte. Entonces, ese es el que espera, el que gana la carrera. El que persevera hasta el El que fin. persevera hasta el fin, hermano. Dice en Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, dice nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, pues ya que estamos en confianza, yo le pido un favor a mi hermano pastor para defender esta cita que acabamos de leer. Cuando nos dice 10 días, ¿cómo se refiere literalmente? ¿Qué cita es? El Apocalipsis, Apocalipsis 2:10. que el diablo lo va a Apocalipsis encerrar. 2:10. Apocalipsis 2:10. Dice, mientras se lo voy leyendo, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Pues creo que está claro, mi hermano. Sí, En ese tiempo, recuerde que la iglesia estaba siendo perseguida. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor se los dijo. Inclusive nos lo dice a nosotros. Cuando te conviertas a mí, los primeros a voltearte la espalda serán los de tu propia casa, y te pasará esto y esto y esto por causa de mi nombre. Dice, he aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Esto desde luego sucedió en aquel entonces, que eran perseguidos y eran arrestados. ¿Recuerdan qué hacía Saulo de Tarso? Perseguía a la iglesia, perseguía a los No nomás cristianos. perseguía, Los encerraba. los encerraba en la cárcel. Sí, los azotaba. Por eso dice, para que sean probados, y fueron desde luego probados. ¿En qué aspecto? En el aspecto En la de fe. resistir, aguantar el encarcelamiento por causa del Evangelio, y tendrán tribulación por 10 días. Desde luego aquí no son días literales. Quiere decir por 10 días. El 10 es un número completo. Eso conforma el mundo entero. Entonces, no nomás ellos iban a aguantar, sino también nosotros. Se sé fiel hasta la muerte si es necesario, obvio, ¿verdad? Ajá. Dice, yo te daré la corona de la vida. Recuerden, a este texto podemos aunar el otro texto donde dice el Señor, bienaventurados aquellos que sufran por causa de mi nombre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que iban a padecer los apóstoles. sí. Y los primeros cristianos de aquel entonces, porque Amén. eran perseguidos. Pero también aplica el número 10, les repito, no es literal. 10 compone todo el mundo, es el número 10, lo que compone todo el mundo. Entonces era para aquellos tiempos y para estos tiempos. Sí. También, inclusive, en esos tiempos que se reinicie la persecución, basado en ¿cuál es el texto? Dice qué es lo que fue, lo mismo que será. Eclesiastés 1:19. Eclesiastés 1:9, 19. sí. Entonces 9. volverá a perseguir a la iglesia y seremos echados en la cárcel algunos. Pero dice, pero sé fiel hasta la muerte. Si es que mueres. Recuerden, ahí también aunamos otro texto que es Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que nos trata de decir. Sé fiel hasta la muerte, o sea, mantente fiel en el Evangelio. Y si mueres en Cristo, no te preocupes. Bienaventurado. Resucitarás en la primera resurrección. Gracias, hermano. Entonces eso es lo que nos confirma nuestro Dios. Y no nomás solamente en esta congregación, sino que en todas las del séptimo día y del mundo entero. Es la misma palabra de Dios, hermanos. Amén. Los que distorsionan serán otros y son otros, pero la palabra de Dios es lo mismo para todos. Yo creo que eso entendemos lo que decíamos en el departamento varonil cuando decíamos es universal, es para todos. Amén, hermanos. Amén. Entonces la prueba dice que no es nada pérdida de tiempo para el que soporta, porque pues el que aguanta hasta el fin espera su recompensa eterna, hermanos. Y ya sea hasta el fin de los tiempos o hasta el fin de tu vida. Hasta el fin de nuestra vida. Y
si nos toca vivir todavía la persecución, pues hay que persistir. Que tristemente ya en muchos lugares ya están siendo perseguidos los cristianos. Sí, hermano, los pueblos alejados es donde más atacan. Especialmente en el oriente, donde predomina el musulmán. Sí, sí. Sí, hermano. Entonces, nos dice la palabra, dice Santiago que aquí en esta parte nos habla el apóstol Santiago, a donde leímos, donde nos cortó, que dice que Dios no debe ser tentado. Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Porque su naturaleza de nuestro Dios es pura, no tiene deseos malos nuestro Dios. Por lo tanto, Él no tienta a nadie. A veces nosotros, muchas veces, nos equivocamos, pues falta de conocimiento. Por eso Él mismo nos pone que le pidamos conocimiento para que entiendamos. Amén. Y aprovechar también que tenemos nuestro amado pastor que nos enseña mucho. Y eso pues nos ayuda bastante, hermanos. Yo siempre le he dicho a mi hermano Sósimo, anteriormente yo tengo muchos años en la iglesia, pero no había un pastor que realmente le interesara por la congregación y enseñarle y estarle diciendo, órale, vamos a estudiar, vamos a, vénganse, vamos a estudiar. No, acaba el culto y vámonos. Hasta el próximo sábado. Recuerden que ya tenemos una motivación para el miércoles. Amén. Ya tenemos una motivación para el miércoles. Va a haber muchas galletas. Unas ricas galletas. Unas ricas Amén, galletas para hermanos. el Y miércoles. despensas también. Sí debe haber entusiasmo, hermanos. Dice, vamos a ver Interés la... por la palabra. Sí, hermano. Dice la diferencia, hermano, aquí pues sí, claro, la diferencia de la prueba y tentación. La prueba, Dios permite presión para sacar fuerza, provecho, crecimiento de la fe. Y tentación, hermanos, es el del diablo. O en la carne, perdido, o desordenado. No es el pecado todavía, es el gancho, El deseo. el deseo interno. Ajá. Y ajá, ya está, ahora sí que está en puerta, pero Todavía nos da luz. todavía no el da pecado. luz. Ahí podemos reflexionar cuando andamos en el momento de ser caídos, de ser tentados, que alguien nos diga, ¿cómo nos pueden decir? ¿No? Porque el enemigo sabe nuestra debilidad. El que fue borracho, el que fue drogadicto, el que fue mujeriego, el que fue, de ahí nos pone. ¿Sí? Y el problema es que nos entra la idea y que agarramos la botella, ¿sí? Ya caímos. Y así son muchas cosas que cada uno puede caer. Por eso dice aquí, ¿cómo sobrevivir la tentación? Tenemos tenemos nuestro manual, ¿no? que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cómo hacer para no caer, cómo respondió Él al enemigo. No. Sí. Entonces, Mateo 4, del 1 al 11. sí, hermano. Entonces, aquí ya sabemos cómo opera el mal. Entonces, me faltó la promesa que te mantiene en pie. En 1 de Corintios 10:13. 1 de Corintios, hermano, 10:13. Y damos por terminada nuestro estudio, nuestro tema. Y le pido que se pongan de pie para recibir a nuestro hermano.
Director. Doctor